Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta Facultad de Ciencias de la Salud. En nombre del profesor Carlos Goicoechea, el decano de la facultad, y que, bueno, pues por diversos motivos le ha resultado imposible estar aquí. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos de su parte, porque sin duda estaría encantado de estar aquí dando cabida en nuestra facultad, en nuestro centro, a un evento como este. Quiero agradecer especialmente a la Federación de Mujeres Progresistas, a la Oficina Universidad Saludable, la Unidad de Igualdad y al Vicerrectorado de Responsabilidad Social de nuestra Universidad de la Rey Juan Carlos por dar paraguas a una actividad como esta. Cuando Silvia y Ainhoa de la Oficina de Universidad Saludable pues nos comunicaron la actividad que se iba a realizar, ciertamente ya simplemente el título, Sabias, me pareció tan acertado, porque hay tanto acervo de saberes en las mujeres mayores que posiblemente sean uno de los colectivos más invisibles, no solamente para el sistema sanitario, sino para la sociedad en general, que realmente me pareció todo un acierto y sobre todo un privilegio que pudiéramos albergar en nuestro espacio, en nuestra casa, que ahora es la vuestra también, este evento. No me extiendo más porque hay muchas actividades que hacer, como ahora mismo comentaba Nora, así que sin más paso la palabra a Yolanda Besteiro. ¿Hola? Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y muchas gracias sobre todo a Pilar, a Jesús y a Almudena por esta calurosa y cálida bienvenida a este espacio tan agradable. Lo comentábamos hace un momento que es un espacio muy entrañable, muy agradable, que propicia pues, una jornada como esta, ¿no? Que pretende ser un punto de encuentro, de intercambio de sabiduría y de experiencias, y no todas las salas pues, se prestan, ¿no? Y esta sala sí que ofrece ese espacio, ese entorno para lograrlo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra universidad y no solamente en el acto de hoy, sino también por colaborar con nosotras en este objetivo común que es conseguir mejorar la atención sociosanitaria de un colectivo súper invisible. Si los mayores están invisibilizados en general, pues las mujeres súper invisibilizadas, y si hablamos ya en términos de salud y en concepto de salud integral, pues todavía mucho más, ¿no? En la Federación llevamos más de 35 años trabajando para combatir las desigualdades sociales y las múltiples discriminaciones que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y uno de los ámbitos, quizá decía, más invisibilizados o menos reconocidos es precisamente el ámbito de la salud. Y por eso la salud, y si añadimos la edad, y si añadimos el componente género, el componente sexo, pues todavía muchísimo más. Por lo que nos llevamos muy implicadas en este concepto integral de salud y prestando la atención a las mujeres mayores ya desde bastantes años, y además nos parece, y además nos parece que es un acierto muy... Yo creo que se ha ido. Sí, por eso. Cámbiaselo, eso es. Parece que sí. A lo mejor las pilas. Ahora. ¿Hola? No. Se ha reiniciado el sistema unos segundos. Es lo que pasa en el directo. Si lo hubiéramos grabado no nos pasaban estas cosas. Pero el micro es raro. Si hablo alto, ¿me oís?
Sí. Bueno, pues lo suplimos así. Claro. No. Tengo afortunadamente buena voz, así que cuando vuelva el micrófono, retomo el micrófono, porque facilita mucho, pero bueno, intento levantar un poco mi voz. Decía que para nosotros es un placer encontrarnos con instituciones con las que compartimos sensibilidades, como es en este caso la preocupación por la salud como un concepto integral, y también la preocupación por las mujeres mayores. Contaba que en la Federación llevamos más de 35 años trabajando para combatir todas las desigualdades sociales y todas las discriminaciones que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, prestando especial atención a un campo invisibilizado, que es el de la salud, y además el de la salud de las mujeres mayores, y que por eso llevamos ya bastantes años trabajando en este programa que se le puso, yo creo que con un acierto, como comentaba Almudena, el nombre de Sabias, porque es de lo que se trata, sabias, compartir sabiduría, compartir experiencias, para que eso además revierta en la salud de las mujeres, para podernos valorar, porque la autopercepción de la salud es uno de los grandes problemas que tenemos además las mujeres en general y las mujeres mayores en particular. Decía que uno de los ámbitos invisibilizados o más invisibilizados es precisamente el de la salud, al que debemos añadir el factor de la edad y el factor del sexo, y que las desigualdades de género en el ámbito sanitario son históricas y estructurales. Tan históricas y estructurales que durante muchísimas décadas las mujeres ni siquiera estábamos excluidas de la investigación médica, estábamos excluidas también de los ensayos clínicos, y también hemos estado excluidas de los estudios epidemiológicos. Lo he dicho mal, pero bueno, me habéis entendido. Bueno, y esto no es gratis, el estar excluidos de todo esto no es gratis, esto tiene gravísimas consecuencias para las mujeres. Esto lleva a diagnósticos erróneos, lleva a tratamientos inadecuados y lleva también a que en realidad no contemplan nuestras necesidades reales las soluciones que se facilitan desde la medicina. Afortunadamente, a partir de los años 90 cambió la tendencia y esto empezó a cambiar, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. En los ensayos clínicos, por dar algunos datos que nos permitan situarnos, la participación femenina sigue siendo muy inferior a la de los varones, y tiene como consecuencia que el 60%... digo que en los ensayos clínicos todavía la participación de las mujeres es muy reducida, y esto tiene como consecuencia que el 60% de los efectos adversos de los medicamentos afectan a las mujeres. Fijaros la trascendencia y la importancia de que no se realicen ensayos con nosotras cuando la composición biológica no somos iguales. Hombres y mujeres biológicamente no somos iguales, nuestra estructura no es igual, y por lo tanto el impacto y las consecuencias que pueden tener la medicina no es la misma. En salud mental, que ahora está, afortunadamente, cada vez se habla más de salud mental. En salud mental el 60% de las personas atendidas somos mujeres, pero sin embargo solamente somos el 42% de los ensayos, solamente participamos en un 42%. Y esto es consecuencia de que ya no es sexismo, ¿no? Como diría Ana de Miguel, el sexismo es un concepto que debe ser superado para poner el foco de atención en el androcentrismo. Es decir, los hombres son la medida de todas las cosas y todo se referencia a los hombres, se equipara a los hombres con la raza humana, y todo pasa por el análisis, y también medicina, como no, el análisis, los estudios, los ensayos, y todo, y todo a través de ellos. Y esto pues está completamente alejado. Hay un ejemplo que a mí me gusta citarlo muchísimo porque desgraciadamente cada vez se produce más, y si hay alguien que no lo conoce, sobre todo en un auditorio en el que mayoritariamente somos mujeres, pues conseguimos el doble objetivo de sensibilizar y de ponerlo en común, que es el de los infartos. Una de las primeras causas de muerte de las mujeres es precisamente el de los infartos. Pero sin embargo, todas las campañas de sensibilización, todas las campañas de prevención nunca citan la diferencia entre hombres y mujeres. Si yo preguntara en la sala ahora cuáles son los síntomas de un infarto, pues seguramente que todos diríamos, o casi todos o todas diríamos,
pues el dolor en el brazo izquierdo, el dolor en el pecho, y sí, esto es así, pero en los hombres. En las mujeres no suele ser ese el síntoma. En las mujeres el síntoma suele ser pues como molestias digestivas, como una especie de indigestión, con lo cual, con el hecho de que las mujeres solemos tener mayor resistencia al dolor, el umbral del dolor de las mujeres suele ser más alto que el de los hombres, suele estar muy alto. Y además, como no identificamos los síntomas como un posible infarto, perdón, esto lleva a que desgraciadamente no seamos capaces de detectar o no se detecte los infartos en las mujeres. Ya sabéis que aquí el tiempo corre, es determinante, pues que no se detecte con el tiempo suficiente para poder apoyar, ayudar o que las consecuencias sean lo menores posible para las mujeres. Fijaros, un hecho tan relevante que podría llevarnos a que las campañas, algo tan sencillo como que las campañas de prevención distinguieran cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres. Esto podría ser una anécdota que quedará aquí reducida en este ámbito esta mañana, pero desgraciadamente yo debo contar una anécdota personal que me ocurrió a mí y de la que yo estoy muy frustrada, ¿no? En un tiempo en el que yo tuve responsabilidad política y que tenía presupuesto, tenía dinero para poder financiar una campaña de prevención específica dirigida a mujeres para que conocieran cuáles son los síntomas, pues contacté con una facultad de una universidad para que financiarle con los doctores. Bueno, pues he de confesaros mi frustración tan grande cuando los propios cardiólogos y cardiólogas negaban que hubiera síntomas diferenciados entre los hombres y las mujeres en los infartos, cuando es algo que no que me inventé yo soy abogada, yo soy licenciada en Derecho, no tengo ni idea, pero los estudios es lo que nos dice y esto es lo que está llevando a que una de las principales causas de muerte en las mujeres sea precisamente los infartos. Bueno, pues como os decía, nada más doloroso para mí que no pudimos financiar la campaña porque directamente nos negaron la mayor en la facultad y fuera de ahí pues yo no podía financiar nada, así que, como os digo, una gran frustración. Pero esto, si lo extrapolamos a todo lo que tiene que ver con la salud, pues nos damos cuenta el gran trabajo que hay que hacer todavía, ¿no? Afortunadamente cada vez menos, pero no siempre se cuenta con la suerte de contar con una universidad que colabore, que apoye y ayude en situaciones como esta. Y es lógico y me parece que es justo también ponerlo encima de la mesa porque digo que no siempre ocurre así con la frustración, y ya no la frustración, sino las consecuencias tan graves que tiene para la ciudadanía, en este caso para las mujeres y especialmente para las mujeres mayores. Ayer se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Bueno, pues también es importante tener en cuenta no solamente, como decía, la edad, también es importante tener en cuenta la etnia, el idioma y también el entorno rural, porque el entorno rural, como muy bien sabemos, está muy envejecido. Y es ahí donde la salud de las mujeres se puede ver muy resentido también y en el que son mayoritariamente mujeres en los que debemos hacer especial también incidencia y en la que debemos prestar atención para poder combatir hechos tan importantes como puede ser la soledad o el propio aislamiento que agravan los malestares físicos y no solamente los malestares físicos sino también los emocionales, es decir, la salud en general, y por lo tanto es importante también que prestemos nuestra atención y en los que la Federación de Mujeres Progresistas también desplegamos nuestra actividad para paliar estos efectos en la medida en los que podamos. Es por todo ello que desde la Federación apostamos por espacios, por encuentros y por jornadas como estas, en las que el público es diverso, hay mujeres mayores, pero hay también profesionales, tanto presentes como futuros, en los que se produce un encuentro, en los que se produce una escucha activa y se produce también un diálogo sin jerarquías, que es a veces lo más importante para con la mayor de las humildades, como no me pasó cuando intenté con esta facultad y con este hospital sacar esos folletos preventivos dirigidos a los infartos que padecen las mujeres,
lo que es importante que tengan lugar y que se produzcan, y por eso esta fórmula desde la Federación nos gusta mucho y lleva también en definitiva un reconocimiento mutuo, pero también a un enriquecimiento mutuo, pero no solo mutuo, sino también colectivo, que redunda en beneficio de todas las personas. Mejorar la atención sanitaria, sociosanitaria que reciben las mujeres mayores no solamente es una cuestión técnica, es una cuestión de mirada, es una cuestión de sensibilidad, pero también es una cuestión de justicia y de justicia social. Las nuevas generaciones necesitan escuchar a las mujeres mayores en primera persona, no por lo que les cuenten, no por lo que lean, no por las estadísticas, sino porque hablando directamente puedan obtener una versión directa y completa de qué es de lo que hablamos, y de esta manera poder mejorar la atención y la salud. Las mujeres mayores necesitan espacios seguros donde puedan compartir, como decía, sus vivencias, pero también algo a lo que es más difícil de compartir, como son sus malestares, ¿no? Es muy difícil de crear un entorno de confianza para que todas las personas, y especialmente las mujeres mayores, por su propia educación, por su propio proceso de socialización, se atrevan a trasladar qué es lo que les ocurre, ¿no? Y más mujeres educadas en la alteridad, en atender las necesidades de los otros sin pensar en las necesidades de ellas mismas, y por lo tanto es muy importante realizar estos espacios, como digo, de intercambio activo para construir respuestas para resolver los problemas que las afectan. Nosotras, desde la Federación de Mujeres Progresistas, seguiremos trabajando para que la salud se entienda como algo integral, que incluye, como decía antes, todo lo físico, todo lo emocional, pero también todo lo social, y también seguiremos trabajando para que todas las voces cuenten, especialmente aquellas voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo, como han sido las voces de las mujeres mayores. Hoy damos un paso más en este camino, un paso más que nos acerca a una atención más digna, más justa y sobre todo también más feminista. Gracias de nuevo a la universidad por darnos este espacio, por ser nuestros cómplices en esta mañana, y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por compartir con nosotras esta jornada, y también por contribuir a este intercambio de sabiduría para que nuestras mujeres sabias sean todavía mucho más. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es una alegría poder estar en este foro, en estas jornadas, y por supuesto mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Federación de Mujeres Progresistas, federación que yo conozco hace muchos años y que en todos los ámbitos, los proyectos y programas que ponen en marcha son garantía de seriedad y de responsabilidad. Y gracias a la Facultad de Ciencias de la Salud por acoger estas jornadas que me consta que han preparado con mucho entusiasmo y mucha dedicación las responsables de Universidad Saludable, de Igualdad y, como no, la responsable de vuestra federación. A continuación le voy a dar la palabra al vicerrector, que yo creo que está mucho más capacitado para hablar en nombre de la universidad y los objetivos y lo que promueve su vicerrectorado. Pero ya que estoy al micrófono que funciona, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que la unidad de igualdad de la Universidad de Juan Carlos tiene entre sus funciones la promoción de la formación y de la sensibilización en todas estas materias, por lo cual no podíamos dejar de estar aquí. Creo, Yolanda, que el ejemplo que has puesto del infarto respecto a las mujeres ha sido muy oportuno, porque yo tuve conocimiento de este dato ya hace algunos años y me sorprendió, y es verdad, mezclado con otros factores que también los he mencionado,
que tenemos más resistencia al dolor, que como somos cuidadoras, pues dejamos lo nuestro para último momento, nuestras revisiones y demás. Y luego como laboralista, porque circunstancialmente estoy al cargo de la unidad de igualdad, pero mi formación académica y mi dedicación es laboralista. Hay un tema, porque ningún área de conocimiento es un compartimento estanco y nos interrelacionamos. ¿Qué tiene que ver el derecho laboral con la salud? Pues muchísimo, valoración de las incapacidades, etc. Pero respecto a la perspectiva de género, un tema que a mí me ha preocupado especialmente desde hace años es el tema de las enfermedades profesionales asociadas a trabajos absolutamente feminizadas. La fibromialgia, el síndrome del túnel carpiano, han sido enfermedades y son enfermedades propias de las mujeres que todavía es difícil reconocerlas, ¿no? Y la segunda cuestión que también me preocupa mucho, mezclando esa doble condición de la unidad de igualdad y de laboralista, es que siguen recayendo los cuidados de los familiares en las mujeres, que además como la expectativa de vida se ha ampliado muchísimo, las cuidadoras son personas mayores que también necesitan. Y le contaba a Almudena que ayer me encontré con una vecina que tiene algo más de edad que yo, pero poco más, y le dije, acuérdate de que quién cuida a las cuidadoras. Y eso es una realidad invisible, pero cada vez más numerosa, y además el edadismo ahora es la causa de discriminación que está por encima, al menos en el ámbito laboral, por encima de la discriminación por razón de sexo. O sea que no puede ser más oportuno este proyecto que a mí también me enamoró su título, Sabias. Así que os deseo que aprovechéis mucho, que aprovechemos mucho esta jornada y que seamos motor de cambio para el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Sí? Sí. Simplemente unas palabras brevísimas de bienvenida para todas las personas que vais a participar en la jornada, y por otra parte de agradecimiento a la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas en Holanda y a la organización entera, a la unidad de igualdad de la propia Universidad de Juan Carlos, a la oficina de la Universidad Saludable, a la Facultad de Ciencias de la Salud que nos acoge, y simplemente trasladaros que en nombre del rector de la universidad y del mío propio, como responsable de este vicerrectorado de responsabilidad social y muchas más cosas, no sé si demasiadas cosas, pues que dentro de esa parte de responsabilidad social, tanto los temas de universidad saludable e igualdad, pero otros muchos más, comunidad o cooperación, diversidad, etcétera, los atendemos con el máximo interés, y transmitiros que esta es una universidad abierta, pública, comprometida, de manera que este es el foro adecuado para realizar estas actividades. Estamos encantados de que estéis todas y algunos también, todas y todos aquí, y que ese esfuerzo que habéis hecho los organizadores se plasme, como va a ser así, en una jornada muy completa y muy importante. Pero simplemente la bienvenida institucional de la Universidad de Juan Carlos a los que participáis y a los ponentes organizadores. Así que gracias a todos, y como por mi culpa hemos empezado un poco tarde, aquí lo dejamos y a trabajar. En primer lugar, por orden que os habéis sentado, os quiero presentar a Pilar García Jové. Muchas gracias, Pilar. Siempre es un placer contar contigo. Pilar es diplomada en Trabajo Social y máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en la Terapia del Encuentro. Fue directora general de mayores en el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Alcorcón y coordinadora en ese mismo ayuntamiento del área de cooperación y voluntariado.
Hoy viene representando a Mujeres para la Salud, que es una entidad pionera en el abordaje de la salud desde una perspectiva de género, pero también es profesora en el posgrado SEM, que tengo que decir, Pilar, que el otro día cuando me lo casa me encantó el nombre del posgrado, que se experta en malestares de las mujeres provocados por la socialización patriarcal, prevención e impacto en su salud integral. No le falta una coma. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por estar con nosotras. Tenemos otra Pilar con nosotras, que es Pilar Carrasco Garrido. Pilar es doctora en farmacia y catedrática de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Juan Carlos. Ella desarrolla su actividad investigadora desde hace más de 25 años en el campo de la salud pública y la farmacoepidemiología, siendo uno de sus ejes principales de trabajo y de investigación la epidemiología desde una perspectiva de género. Es investigadora principal en distintos proyectos del Plan Nacional de I+D+I que desarrollan el papel del medicamento en el marco de la salud pública, incorporando, como digo siempre, la perspectiva de género. Actualmente es directora del Grupo Consolidado de Investigación en Epidemiología del Medicamento y de la Cátedra Aspectos Sociales del Medicamento de la Universidad de Juan Carlos. Gracias, Pilar, por acompañarnos también. En tercer lugar, tenemos a Carmen Gallardo Pino, que es profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Juan Carlos, ¿verdad? Carmen ha desempeñado distintos cargos de gestión universitaria, destacando ella de vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, y el de decana de la Facultad de Ciencias de la Salud durante 10 años este último. A lo largo de su trayectoria ha jugado un papel fundamental en la articulación de la educación superior con la promoción de la salud. Ha colaborado activamente en la creación de las sedes nacional e iberoamericana de universidades promotoras para la salud, siendo, por ejemplo, presidenta honorífica de la sede española. Actualmente preside la Fundación Educación para la Salud. Bienvenida, Carmen. Y por último tenemos a mi querida Rosa María Martínez Ortega, que te tengo que dar las gracias especialmente porque siempre que te llamo estás con nuestro programa. Muchas gracias, Rosa María. Rosa María es especialista en enfermería familiar y comunitaria, con máster en ciencias de la enfermería. Es experto en malestares de género, en su prevención e impacto en la salud integral de las mujeres. Es formadora en el área de salud de las mujeres de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, y también es formadora en violencia de género en la Agencia de Atención Primaria de Madrid. Bienvenidas a las 4, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos que este espacio sea una conversación entre 4 expertas. No tenemos mucho tiempo y tenemos muchos temas de los que hablar, no solamente los que planeamos para conversar, sino muchos otros que nos han quedado en el tintero. Pero como hoy nuestra jornada se llama Sabias hacia una atención digna de la salud de las mujeres mayores, a mí me gustaría preguntar en un principio, Pilar, tú que has sido responsable directora de mayores en nuestro ayuntamiento, cuando hablamos de mujer mayor, ¿qué imaginarios sostenemos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿me escucháis sin micro? Sí. Bueno, escuchéis, ¿no? Buenos días. Lo primero, dar las gracias a la universidad, dar las gracias, como a vosotras, por estas maravillosas jornadas que, como siempre, las presentéis con tanto cariño, las hacéis con tanto cariño. Dejadme darle un abrazo y, sobre todo, a Yolanda Besteiro, que yo la definiría como una de mis maestras, la luchadora por las mujeres y, sobre todo, por las mujeres mayores. Gracias, Yolanda. Pues en el imaginario de lo que es una mujer mayor, realmente ahora mismo, yo lo estaba pensando cuando me lo preguntabas, y digo, bueno, pues si nos remitimos a la gerontología tradicional, mujer mayor es aquella mujer que cumple 65 años, que ya no es productiva y que ya puede ir a los viajes del inserso, ya puede ir al cine por 2 euros, y bueno, un poco más, ¿no? Es decir, ya no trabaja, ya puede viajar, ya tiene sus viajes, ya no trabaja, ya, bueno, eso es un poco el imaginario, así claramente y en 2 palabras, que se tiene de las mujeres mayores.
La verdad es que las mujeres mayores somos heterogéneas y definir lo que es una mujer mayor, lo que yo parto es una premisa. La mujer mayor no se puede definir solamente por la edad. Es decir, no eres mujer mayor porque tengas 65 años. Nosotros estamos viendo a las mujeres de 70 y 80 años con plenitud. Y entonces yo creo que en dos palabras, como tenemos tan poco tiempo, el imaginario común, pues eso es una mujer de 65 años que se jubila y nada más. Bueno, yo quería añadir a lo que dice Pilar la perspectiva de la salud, ¿no? Porque yo creo que el imaginario de la salud de estas mujeres es que cuando acuden al sistema sanitario pues sean silenciosas, ¿no? Que no molesten, que no exijan, que no nos contradigan a los profesionales y que no nos incomoden. Entonces, ese imaginario que tú planteas desde el sistema sanitario, vemos a esa mujer como no sabia en este sentido, en el sentido de la salud, y sobre todo pues que no conoce su salud, ¿no? Que somos nosotros los que tenemos que estar ahí, de esas mujeres que en ese imaginario de casi la mayoría de nosotros, los profesionales de la salud, son dependientes y necesitan que las llevemos de la mano, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que no molesten, porque cuando acudimos al sistema sanitario, pues somos molestas las mujeres mayores, porque tenemos muchas quejas, ¿no? Que no se resuelven y vamos. Entonces, en el sistema sanitario, ese es el imaginario, ¿no? Muchas gracias a las dos. Pues con eso que estáis comentando de eso, del imaginario colectivo que tenemos tanto en los espacios de salud como de cualquier persona, ¿no? a la que podamos preguntarle, yo te preguntaría, Pilar, ¿cómo crees que en estas definiciones, en estos imaginarios, influye la edad, el género, la clase? Pues bueno, cuando abordamos estos temas tenemos que tener en cuenta que en una persona hay muchísimas cosas. Está la edad, está el género, está la raza, está la clase social, y todas se unen en una y todas ocurren a la vez, interaccionan a la vez. Es decir, cuando hablamos de estos temas tenemos que abordarlo desde lo que se conoce como la interseccionalidad, que va a provocar un escenario de desigualdad y de discriminación, y sobre todo en las mujeres mayores, siguiendo con ese imaginario que comentaba Pilar. El envejecimiento muchas veces se cuenta y se ve como algo a combatir, como algo a lo que hay que luchar, algo a lo que hay que tratar, y esto se acentúa todavía más en las mujeres mayores. Pero los roles de género y edad van cambiando, cambian con la edad. Es decir, no son siempre los mismos y cambian según se va avanzando en la edad. Nos podemos encontrar a un hombre mayor que se jubila o se queda viudo y que se tienen que encargar de los cuidados, o a una mujer mayor que se jubila o se queda viuda y que tiene que hacerse cargo de las cuestiones económicas. Es decir, van cambiando con la edad, no es algo estanco. También en ese sentido aparece el tema de la vulnerabilidad y el tema de la invisibilidad de las mujeres a determinada edad, asociados a esos roles de género. Nosotras hemos luchado siempre porque todas las estadísticas se den desagregadas por sexo. Pues hombre, esto pasó en el COVID. Los datos del COVID al principio de la pandemia se daban en general. Entonces hubo un grupo de mujeres que dijeron, no, tenemos que saber quién se muere más, hombres o mujeres, cuántas hospitalizan más, hombres o mujeres. Dar los datos desagregados por sexo y por edad visibiliza a las mujeres, sobre todo a las mujeres mayores. En ese otro contexto de mirarlo todo junto, si abordamos la violencia de género, las campañas de prevención, hay muy pocas que vayan dirigidas exclusivamente o específicamente a mujeres mayores, porque en ellas también hay violencia y en ellas también se manifiesta ese tema. Es decir, son muchísimas variables que tienen que mirarse de manera conjunta. La feminización del envejecimiento, por ejemplo, con mujeres rurales que decía antes
antes la compañera, en las franjas más altas. Pues si vemos la pirámide de población del ámbito rural, arriba, en las franjas más altas, hay un montón de mujeres de muchísima edad. Entonces, si a eso le sumamos la discriminación estructural del género, nos vamos a encontrar con un sesgo de género tremendo en la atención sanitaria, en el esfuerzo terapéutico, que se llama, con distintas oportunidades para hombres y mujeres de diagnósticos, de hospitalizaciones, de ser atendidos. Hablaba antes se me olvida tu nombre siempre, Yolanda, del síndrome de Yente, acudado por Jaime, la invisibilización de las mujeres en los ensayos clínicos, porque ese no vernos influye en la atención sanitaria. Es decir, síntomas normalmente comunes para quién, solo se han probado en hombres. O por otra parte, síntomas asociados a la propia edad, cansancio, fatiga, dolor, no se abordan de una manera adecuada. Y no quería dejar, aunque sé que tenemos muy poco tiempo y me vengo arriba y hablo mucho, entonces no quería dejar pasar el tema de la influencia de la clase social, del estatus. Muchas mujeres viven solas. Y el 30% de las personas mayores que viven solas son mujeres. Y esa invisibilización, ese riesgo de pobreza, no aparecen tampoco las mujeres mayores en las estadísticas económicas. Volviendo al tema de salud, que no quería que se me olvidara, por ejemplo, hay muy poco abordaje de la salud sexual de las mujeres mayores. Las campañas de promoción, de prevención, van dirigidas siempre a mujeres, pero no específicamente a mujeres mayores. Y sería muy importante en ese sentido visibilizarla. Es decir, abordar género y edad por separado no, es un compendio de muchas cosas donde todas interaccionan y donde hay que observar, hay que poner el foco ante posibles temas de discriminación y de desigualdad. Yo también quiero hacer un segundito solo. Yo os digo, hay dos libros que me imagino que conocéis de Ana Freisas, que se llama Yo vieja y tan fresca, que os recomiendo que lo leáis porque seguramente vais a recoger todo lo que vamos a decir hoy aquí. Son dos libros donde toca la soledad, la sexualidad, la enfermedad. Es decir, os lo recomiendo porque seguramente con eso vais a llevar una clase teórica estupenda. Bueno, yo soy muy pesada con los sanitarios, pero a lo que dice Pilar, yo creo que los protocolos y la atención de enfermería, de medicina, homogeneiza a las mujeres, es decir, que no tiene en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Entonces tiene una mirada homogénea de las mujeres, no una mirada particular de cada una con su género, con su rol de género, bueno, pues con los cuidados, con su situación económica, el barrio donde vive. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tener esa mirada desde la perspectiva sanitaria, ¿no? No ver a una mujer homogénea y todas las mujeres somos iguales, ¿no? Somos mayores y, bueno, pues somos diferentes y cada una, bueno, pues tiene su historia de vida detrás de ella, que es lo que realmente nos importa o nos debería importar a los profesionales de la salud, ¿no? Y contemplar en los protocolos todas estas diversidades, ¿vale? Muy bien. Me parece súper oportuno que estés comentando porque hemos empezado con ese imaginario que todo lo que estábamos diciendo parecía que es negativo, ¿no? O sea, como que cumplir años en una mujer mayor es ser una persona enferma, silenciosa, como decía Rosa. Vosotras sabéis mucho mejor que yo que las mujeres en general y las mujeres mayores en particular pues sufrimos ciertos malestares de género que influyen y afectan a nuestra salud. ¿Qué son? ¿Cómo podríamos explicar qué son esos malestares de género, Pilar? La definición de malestares de género, bueno, yo quiero aquí hacer un inciso. Cuando hace como más de 40 años no se acuñaba lo que eran malestares de género, Soledad Muruaga, que es la presidenta de Mujeres para la Salud, empezó a hablar de este tema
Tenemos un libro que se llama Psicoterapia en Equidad Feminista, que aquí te dice lo que son los malestares de género, pero sobre todo cómo se trabajan. Es escogido por las profesionales. Es un libro donde los diferentes, se trabajan los diferentes malestares con mujeres jóvenes y con mujeres mayores. Os lo digo también porque yo soy muy práctica para que tengáis una bibliografía de donde podéis encontrar. Bueno, hay muchas definiciones de lo que son los malestares de género, pero yo me voy a quedar con una que yo creo que recoge todo lo que para mí son los malestares de género. Son los sufrimientos, las enfermedades, los dolores específicos que tenemos las mujeres por una sociedad patriarcal donde los roles y los estereotipos culturales y machistas nos machacan. Nada que decir. Bueno, yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero parto de la base de que a mí me gusta la palabra malestares. Creo que engloba algo más que sentirte bien, algo más que encontrarme mal, engloba esas manifestaciones y las engloba en algo que vamos a ir hablando toda la mañana, en tres esferas, lo físico, lo psíquico y lo social, y ahí están incluidos en el malestar. Creo que eso es importante, hablemos de personas mayores, hablamos de tal, pero creo que hablar de la perspectiva de género y esos malestares que vamos a ir viendo en algún momento qué pasa con ellos, engloba muy bien el perfil de lo que no ocurre. Yo veréis que en muchos momentos voy a estar dentro del grupo, porque estoy dentro del grupo, en otro momento voy a hablar de las mujeres, voy a utilizarlo indistintamente. Os aviso para que no es porque en algún momento algo me sienta dentro y en otro fuera, sino porque lo voy a utilizar indistintamente, porque soy un grupo, ya el grupo de personas mayores. No sabia todavía, pero sí del grupo de personas mayores. Pues sobre los malestares de género que estamos comentando. Rosa, ¿cómo, desde tu experiencia, cómo se expresan esos malestares de género en la consulta? Claro, yo los malestares de género para mí son un sufrimiento de las mujeres, ¿no? Porque no responden a una patología individual, sino que responden a algo más social, a algo más, como decía también Pilar, de esta sociedad, ¿no? Patriarcal, que ha tenido sometidas a las mujeres durante muchos años, ¿no? Por eso las mujeres acuden a las consultas pues, con un cansancio crónico de décadas de cuidados no reconocidos, ¿no? Y también con tristeza por haber sido relegadas en decisiones familiares y también sanitarias, con ansiedad, porque a veces han perdido esos roles, esos vínculos, esa autonomía o ese dolor físico sin causa orgánica, por ese cansancio del cuidado, de no ser escuchada, de ser sumisa, esa carga emocional profunda, ¿no? Que tienen las mujeres. Y luego además ese silencio prolongado las lleva pues, a padecer insomnio, hipertensión y trastornos de la conducta alimentaria. Y cada vez está más claro que enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades que tienen las mujeres tienen su origen en estos malestares de género, ¿no? No escuchados, no tratados y como también se decía en la jornada, no se busca un hueco donde estas mujeres puedan pues comunicar al resto de mujeres o a la sociedad sus malestares. Son esos síntomas difusos, esa molestia que a veces nos causa a los profesionales, que tenemos 10 minutos para atenderlas y acuden y acuden y acuden y al final, ¿por qué acuden? Porque no resolvemos su problema, porque no nos fijamos en el fondo de ese malestar, de esa tristeza y de esa soledad que a veces sienten. Muchas gracias, Rosa. Carmen, ¿estás de acuerdo? ¿Qué impacto tiene en la salud de las mujeres mayores estos malestares? Yo creo que tiene un gran impacto. Yo creo que, retocando lo que acabas de decir, Rosa, y creo que voy a dar dos pinceladas de algo que considero importante, aparte ya del síntoma, del problema. Por una parte, es que hablamos de un síntoma social. Decir esto así parece algo raro, ¿no? Que es un síntoma social, ¿no?
pero sí que está muy claro que un síntoma social es el que afecta a la mujer, a la calidad de vida de su salud, fundamentalmente por esa desigualdad de género. Y eso, cuando sea en la consulta o sea en otro escenario, tenemos que verlo. Por otra parte, lo que nos ocurre en el caso de las mujeres, Rosa hablaba de dolor difuso, de apatía, hay mucha sintomatología poco inespecífica y que muchas veces no se ve. Está ahí metida, pero hay que buscar, ¿no? Porque es tan anodina que, bueno, sí, un cansancio y tal, no, vemos que... Después hay otra cosa que me parece importante también, y es que toda esta sintomatología que ocurre, estos malestares, se acumulan. Es decir, no es algo que se tiene puntual en un momento, sino que se produce un acúmulo a través de toda la vida y esto va sumándose. Por lo tanto, el panorama que aparece va a ser diferente. Yo creo que, centrándonos, yo voy a poner algunos ejemplos de que ella ha planteado ya, posiblemente la patología que más nos suena muchas veces son los musculoesqueléticas y todo lo articular. Es decir, fundamentalmente dolores de espalda, cuello. Se ha visto que la artrosis, la prevalencia en mujeres es doble, mujeres más de 60 años es doble que en hombres. Esta patología refleja muchísimo, tiene que ver con la carga y el cuidado de las mujeres. Tiene una relación, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí que se asocia. También vemos, por ejemplo, los trastornos cardiovasculares, que desde primera hora estamos hablando mucho de ellos, y de todo el metabólico, por la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes. Esto, unido en una etapa en la que ya ha habido una menopausia previa, en la que ya hay un trastorno hormonal, une más todo el proceso de estrés crónico, estrés que se ocurre en la vida de las mujeres por diferentes circunstancias en esa etapa, hace que ese conglomerado aumente. Y hablamos muchas veces de algo que se llama el estrés de género acumulado, es decir, muchos pequeños estrés, de alguna manera lo digo así, acumulan más y en estas patologías se ve muchísimo más. Después hay trastornos del sueño y la fatiga crónica. Entonces más, hay menor por la posibilidad de cansancio más alta, el despertarse en ciertos momentos de la noche, muchas veces unido a la propia vida que lleva de despertarte, de cuidar, de tener personas. Esa sensación de cuando tú estás en alerta, hemos tenido hijos muchas veces cuando empiezan a salir, ¿no? Y hasta que no vienen, tú estás dormido, sí, pero tiene un signo de lo he oído que ha llegado, ¿no? Ese signo de alerta que muchas veces utilizamos. Yo creo que también, la gastrointestinal, hay muchas patologías muy unidas. Todo el tema del colon irritable, gastritis, pérdida de apetito, todo esto va muy unido con la tensión emocional que produce la mujer, y a esto le podemos poner, yo creo que Pilar ha dicho también antes, el hecho de problemas económicos, problemas que se unen a este conglomerado y hace que se potencie. Hay un espacio importante que se llama el espacio de malestar silenciado, que esto que está ocurriendo, tengo trastorno digestivo y tal, no sé a qué se debe. Y sigo insistiendo en lo que he dicho antes, están unidos y se acumulan. Después toda la parte de osteoporosis y todo el tema de fracturas, pues mucho más prevalente en mujeres la osteoporosis que en el hombre a partir de los 60, ahí se unen también datos relacionados con la menopausia, pero sí que la fragilidad ósea tiene mucho que ver con la falta de tiempo y el poco tiempo que se ha dedicado a tu cuidado en otra etapa de tu vida. Y por último, y creo que lo más importante son los malestares sexuales y ginecológicos, que por tabú, porque no se habla de ellos, se quitan. Por el suerte de que la sequedad vaginal, todos los problemas de dolor en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, todo esto se deja, está ahí, pero se habla poco porque cuesta trabajo manifestar esto en cualquier tipo de consulta. Y todo esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Que en este cambio de sintomatología, que muchas veces es inespecífica, porque no es este síntoma, ¿no? Muchas veces en medicina decimos, este síntoma más este, tenemos esta patología. No, pero es que muchas veces todos esos síntomas no vemos qué patología es ese conglomerado difuso. Y en este caso hay que tener en cuenta, y voy a insistir de primera hora, que mujeres mayores necesitamos ese patrón para valorar qué está ocurriendo. Todo no es lo físico, para nada. Hay unas otras partes más de la salud que aquí se ve muchísimo. Y os pregunto, con todo esto que estamos viendo, con estos malestares, con ese impacto en la salud física y emocional, ¿creéis que estamos escuchando, Rosa, ¿creéis que estamos escuchando realmente el malestar de las mujeres o lo estamos medicalizando? Bueno, yo creo que
que, por lo que os he comentado antes, el sistema sanitario no escucha a las mujeres, ¿no? Es más fácil medicalizarlas, darlas una pastilla y callarlas y que no moleste, pues a escucharlas, ¿no? Porque escuchar sin medicalizar desde la enfermería es cuidar con dignidad, ¿no? Y para cuidar con dignidad y cuidar a las mujeres se necesita mucho tiempo, se necesita una mirada biopsicosocial y además incorporar el género, ¿vale?, a la atención. Y para esto se necesita pues estar sensibilizada, tener muchísima formación y sobre todo esa sensibilización de escuchar a las mujeres de una forma activa, sin juicio, de contextualizarla, como ya hemos mirado, pues desde todos sus puntos de vista, desde lo social, lo psicológico, lo familiar, las relaciones de pareja, que son muy importantes. Y, por supuesto, no hemos hablado que detrás de estos malestares, de muchísimos malestares, está la violencia de género, ¿no? Invisibilizada sobre todo en mujeres mayores. Entonces, nos toca escuchar a las mujeres desde una narrativa que sea participativa, que sean ellas las protagonistas, que sean ellas las que hablen, ¿no? Y también orientada al autocuidado y a la autonomía, que no dependan de nosotras, del sistema sanitario, que nos pidan ayuda cuando lo necesiten, pero que no medicalicemos y las tengamos con esa pastilla, bueno, que las impide muchas cosas, ¿no? Y lo que sí quiero poner es, como se ha hablado esta mañana, el enfoque feminista no puede faltar, ¿vale? Entonces, yo creo que falta mucho para poder atender a las mujeres con esa perspectiva, porque falta mucha sensibilización y también mucha formación. Habéis comentado dos cosas. Una, ha salido ya 2 veces en la mesa el tema de la violencia de género, viniendo de la Federación de Mujeres Progresistas, pues claro, tengo que incidir un poco en ello, porque nosotras lo vemos mucho. No hace mucho sacó Cruz Roja un informe, hace un par de años yo creo que fue, donde decían que la violencia de género en mujeres mayores, o sea, la mujer mayor que sufre violencia de género es crónica, es decir, llevan una media de 40 años sufriendo violencia. Y es cierto que cuando vemos las campañas no aparecen esas mujeres, aparecen mujeres jóvenes, hay campañas específicas incluso para la adolescencia, y sin embargo las mujeres mayores estamos olvidadas. Con el tema de la medicalización, yo lo veo en mi entorno y en mi propia consulta. Yo he ido con un problema, lo primero que me han dicho es toma el ansiolítico. Mira, pues, yo le decía, pero yo no quiero tomar un ansiolítico ya, que es lo que y decía, ¿puedes resolver tu problema? Pues tómate el ansiolítico. Entonces, en mi entorno lo veo mucho, es a la mujer que conozca de mi entorno que yo le pregunte y que no es ella medicalizada. Y la quiero preguntar como especialista en este tema. ¿Qué papel juega el género en la prescripción de psicofármacos y cómo afecta a las mujeres el consumo crónico de esta situación? Mira, bien, lo primero es que tenemos que tener claro que el medicamento es un determinante de la salud de la población. Las mujeres somos las que más medicamentos consumimos. Los estudios, la evidencia científica nos dice que somos las que más consumimos y las que más nos automedicamos, independientemente del tipo de medicamento. Pero si hay un medicamento, un grupo de fármacos, donde esa diferencia entre hombres y mujeres es mayor y donde hay que aplicar siempre una mirada con perspectiva de género, son los analgésicos y los psicofármacos. Son los más importantes. Es decir, psicofármacos, para los cuales también nosotras somos 3 veces más consumidoras que los hombres. Si consumimos más es porque se nos prescribe más. Hay un exceso de prescripción de psicofármacos, como se comentaba antes en la mesa. Se está medicalizando el malestar de las mujeres. Algunos autores hablan de sexismo institucional, porque se nos patologiza. Se nos patologiza por determinados síntomas. Y es más, se nos prescribe un psicofármaco para situaciones vitales que no son patológicas, como es la menopausia,
la maternidad, y esto hace que el consumo sea muy elevado, se nos prescriba en demasía determinados fármacos, y fármacos como los psicotrópicos, como los psicofármacos, son una medicación fantástica si se utilizan de manera racional, pero usados irracionalmente son muy, muy peligrosos. A las personas mayores se les prescribe mucho psicofármaco. Los datos nos dicen que alrededor del 35% de las personas de más de 65 años se les prescribe un psicofármaco y al 11,3% van con dos benzodiazepinas. 11% de la población. Son valores muy, muy elevados por esas características que tienen y porque no son fármacos inocentes. ¿De acuerdo? Quiero poner el foco en que si consumimos más es porque nos prescribe más. Y ese riesgo a edades avanzadas va aumentando. Es un fármaco que hay que trabajar con mucho cuidado y que hay que tenerle mucho respeto, como me gusta decir a mí, pero en determinadas edades sí que puede tener unos efectos no perjudiciales. Como curiosidad, el Plan Nacional de Drogas sacó hace unos años, en el año 22, la encuesta SDAM, no ha vuelto a sacar otra, sobre el consumo de drogas en personas mayores, porque la encuesta que tenían de adultos se acababa a los 65 años. A partir de ahí ya no había ningún problema. Entonces sacaron una específica que nosotras pedimos para trabajar con ella, cosa que no está a disposición de los investigadores, pero sí esa encuesta refrenda los datos que salen en la literatura científica de ese 33% que decían consumir diariamente un psicofármaco. Es una cifra elevada que, como dices, el medicamento está para ayudar, quiero decir, es un avance, pero que tenemos que utilizar con responsabilidad cuando realmente hace falta, sin olvidar todo lo que acompaña a la vida, ¿no? No podemos medicalizar la vida de las mujeres, que estamos prácticamente medicalizadas desde nuestra pubertad, ¿no? Toda la etapa vital de la mujer está medicalizada. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para frenar esa medicalización sistemática? Yo creo, para la parte de la primera apreciación, es que medicalizamos la vida cotidiana a diario de todos. Nosotros no. Todos medicalizamos de alguna manera nuestra vida. Por parte del profesional en una parte, pero también por parte de los usuarios. Es decir, nos hemos acostumbrado a situaciones vitales medicalizadas. Aquí se ha hablado el tema de la primera regla, la otra menstrual, X. Hay una parte que está muy medicalizada. El por qué sería otra mesa redonda para verlo, pero sí, y eso, por supuesto, es todavía más llamativo y ostensible a las mujeres mayores. Porque yo creo que parte del problema para mí, por lo menos para mí, es que hay que poner a la mujer mayor en la agenda del sistema sanitario. Insisto, ¿están las personas mayores? Por supuesto que están las mayores, por supuesto que están, pero hay que ponerlo un apartado, igual que hablamos de los niños, pero además de los mayores de 65 años, 70 años, como antes hemos hablado. No vamos a poner el techo concreto. ¿Por qué? Porque el problema es que al no estar tan invisible, estamos invisibles. Al no estar invisible, la medicación medicaliza. Es lo más fácil de decirlo entre comillas. Es ya una respuesta, no porque sea fácil, sino porque cuando tú vas al sistema y no te pueden dar nada y sale, todavía la frustración es mayor. El hecho de dar algo y decirte toma esto, la persona sale con una manera, por lo menos, contenta o que le va a solucionar su problema. También lo hacemos. Aunque no sea lo mejor, pero también es parte de lo que utilizamos. Pero fijaros que en este proceso de medicalización hay factores importantes que de aquí ya se ha hablado de los estudios de los ensayos clínicos, no voy a hablar, pero cuando nos formamos nosotros en el ámbito de la medicina, por ejemplo, un ejemplo que es muy curioso, en las áreas de anatomía solamente se estudia el cuerpo masculino, no se estudia el cuerpo femenino, y fisiológicamente, es decir, hay un estudio hecho, una persona que estudió todos los áreas de anatomía y son cuerpos de hombres, y todos tenemos claro que somos cuerpos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en ese proceso ya hay, cuando se va a hacer diagnóstico y tratamiento, y lo han insistido ya anteriormente, hay que saber diagnosticar el tratamiento en personas que tienen esa edad, no es lo mismo. Por eso insisto que tiene que estar la mujer en el tema. Después yo también creo que necesitamos, cuando hablamos de medicalizar, no es lo mismo medicalizar a las mujeres mayores
ámbito rural, que en el urbano, que en cualquier cambio por completo. Porque la prestación, el lugar que ocupa la mujer es diferente. Por lo tanto, medicalizamos es una salida. Yo no estoy hablando de buena ni mala y que lo hagan por mal, sino una salida que el propio sistema ha generado. Creo que la mejor manera de no medicalizar es entender lo que está ocurriendo en la mujer. Y de esa manera podemos buscar situaciones. Yo creo que hay que buscar escenarios, no es el tema de la pregunta, pero hay escenarios donde poder utilizar otra medicalización, otra manera de dar respuesta que no sea medicamento. Bueno, yo ya casi poco que decir, pero como enfermera, desde el cuidado, que es la ciencia de la enfermería, el cuidado, yo creo que lo que debemos de hacer es escuchar a las mujeres, ¿no? Escuchar a las mujeres, acompañarlas, revisar esa medicación, porque institucionalmente se da para callar a las mujeres, los psicofármacos, y la enfermera debe de tener claro que debe de revisar esa medicación contextualizada para ver cuáles son aquellos fármacos que no están siendo adecuados su prescripción, porque desde la ciencia enfermera estamos preparadas para ello, ¿no? Y muchas veces ahora yo tengo el placer de poder contaros el caso de una paciente con todo esto que estamos hablando. Muchas veces acuden a nosotras con sus medicinas y bueno, vemos si las toman bien. Una pastilla, dos, mañana, noche, pero no nos fijamos en la cantidad de fármacos y si realmente todos son necesarios, ¿no? Hay un programa en sanidad que es la mujer y el hombre polimedicados, ¿no? Que son aquellos que toman más de 5 fármacos y bueno, pues tenemos como una de nuestras misiones pues hacer este protocolo, ¿no? Pero en este protocolo no se contempla pues eso, más allá, sino los fármacos que toma y cómo los toma, ¿no? Y el resto pues como que queda un poco desdibujado. A raíz de lo que estaba comentando Rosa, yo vuelvo a reiterar, yo soy defensora de los psicofármacos, porque creo que son un grupo farmacológico a los que le debemos muchísimo para el tratamiento de la patología en salud mental. El problema es ese, esa sobreprescripción en las personas mayores. Se habla del 5% de prevalencia en las mujeres, con caídas, mujeres que están tomando un psicofármaco, caídas, pérdida de memoria, fracturas, es decir, mucho de lo que se ve en los servicios de urgencias son personas que vienen con una fractura y están tomando benzodiazepinas en ese momento. Pero también quería comentar que ahora hay un programa que se está llevando a cabo en distintas comunidades autónomas, yo conozco de la comunidad andaluza, que es una desprescripción. Hay un grupo de profesionales que están trabajando en intentar desprescribir el consumo de medicamentos en todos los rangos de edad, pero particularmente en las personas mayores. Nuestro abordaje son esas mujeres que tienen un exceso de psicofármacos y vivimos además que muchas veces viven solas, la situación a la que se enfrentan es importante. Pero también digo que eso hay que hacerlo con mucho cuidado, que eso no es sencillo, eso no es fácil. Son fármacos que tienen una tolerancia y una dependencia. Entonces, esa desprescripción que está muy bien, tampoco hay un acuerdo unánime de todos los profesionales, pero sí que es una vía, se ha puesto sobre la mesa que hay un problema con los psicofármacos, que el problema se acentúa en las personas mayores, en las mujeres mayores, pero está ahí en el escenario en las mujeres en todos los rangos de edad, desde nuestras adolescentes hasta las mujeres mayores. Entonces, en este sentido y en este abordaje, a lo mejor la gerontología debería tener una mirada más feminista y el feminismo debería observar con perspectiva de género a las mujeres mayores. Las dos.
Voy a pasarle a... Yo creo que voy a finalizar por donde tendríamos que empezar, y es ¿qué hacemos con estas mujeres para que no lleguen a esta situación? ¿Qué estamos haciendo desde las administraciones? ¿Cómo trabajamos con ellas? Porque es verdad que los compañeros nos cuentan los fármacos que tienen que tomar, lo que tienen que hacer, pero ¿qué hacemos antes de? Yo creo que trabajar de manera preventiva en este momento es importantísimo, y es ahí desde las administraciones públicas donde tenemos que poner el punto de mira. Yo hace poco tiempo en unas jornadas que también estaba Nora en un ayuntamiento, cuando hablaba sobre las mujeres mayores, y bueno, por nada me cortan el cuello, porque lo primero que dije es, yo lo primero que haré es poner, perdonar la expresión, una bomba en los centros que trabajan con mujeres mayores, porque los centros de mayores han quedado totalmente anacrónicos. Pues van a jugar a las cartas, que me parece muy bien, a hacer gimnasia, que todo esto me parece estupendo, pero no hay espacios donde las mujeres, sobre todo digo mujeres porque casi el 80% de las mujeres que van a los centros son mujeres. Curiosamente, por las mañanas está lleno de hombres y por la tarde está lleno de mujeres. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo para que estas mujeres puedan sacar todas estas cosas que llevan dentro? Que hablen de la amistad, que hablen del amor, que hablen del buen trato, que hablen de la sexualidad, que se puedan expresar. Y aquí nos estamos equivocando mucho porque hacemos viajes, hacemos, pero no es hacer, es ser. ¿Qué quieren ellas? ¿Qué les preocupa a las mujeres? Y les preocupan todas estas cosas. Porque aquí empiezan a hablar de su soledad, esa soledad de ya los hijos no están en casa, de seguir siendo cuidadoras, que han cuidado a sus hijos, ahora cuidan a sus nietos, cuidan a sus parejas mayores, incluso muchas a sus padres, porque la expectativa de vida es mayor, y yo, por ejemplo, tengo una madre de 96 años. Pues todas esas cosas son las que realmente les preocupan. Entonces yo siempre digo, espacios de apoyo en donde ellas puedan hablar, donde ellas se puedan expresar, con facilitadas, no dirigidas, porque desde la administración dirigimos, no facilitamos, sino profesionales como las que estamos aquí, donde estemos acompañando y se puedan expresar, es la mejor terapia, y los mejores psicólogos son ellas mismas, donde puedan expresar, donde puedan, pues eso que hablábamos antes, hablar de la sexualidad, que les preocupa tanto. Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que ir, porque la salud no solamente es falta de enfermedad, la salud emocional, que es donde tenemos que incidir muchísimo, pues hay que trabajarlo de manera preventiva. Tanto es como volver a mi sitio. No por eso significa que han puesto un antigrima alto, los que somos pequeños, pero bueno, este es el problema de la tarea. Y claro, para comenzar quería leeros, esta mañana veniendo para la facultad, justo he visto una reseña de Rosa María Calaf, la conocéis, que es la periodista que se ha jubilado hace 2 años, pues la acaban de nombrar profesora honoris causa en la Universidad de Alcalá de Henares. Y en su texto ella decía lo siguiente: si las personas etiquetadas como mayores, que compartieron sus conocimientos conmigo y me enseñaron que la edad no era una carga, sino un valor social. Pues de eso vamos a hablar nosotros. Vamos a hablar de los valores sociales y de los determinantes sociales. Lo primero, bueno, ya me conocéis, paso la diapositiva. Lo primero que quiero plantearos es que ser mayor es una posibilidad y no una etiqueta. Y que envejecer no es problema, porque envejecer no es una enfermedad. Primer punto que quiero que quede súper clarísimo. Envejecer no es estar enfermo, ¿vale? Igual que estar embarazada no es una patología, ¿vale? Las mujeres mayores queremos estar bien, no jóvenes. Estando bien, estaremos menos enfermas. Esto es un texto de Ana César de Yo Vieja, que antes me ha comentado el libro. ¿Y por qué hago esta señalización? Porque parece que cuando tenemos ciertos años y nos dicen, pero qué jóvenes están, qué contentas nos ponemos. No, yo no quiero estar joven, quiero estar en mi edad, bien, que no es lo mismo. Quiero estar en mi edad, bien, pero no quiero estar joven. De ahí viene toda la problemática de estar cambiándonos de todo tipo de procesos, historias, para
tener, aparentar, porque tener, seguimos teniendo los mismos años, para aparentar tener menos años. Por lo tanto, queremos estar bien y no jóvenes, sino encontrarnos bien. Fijaros, Virginia Woolf decía que no son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades que nos envejecen y nos matan. Es la manera como los demás miran y ríen y suben las escaladillas del bus. ¿Por qué digo esto? Porque si es cierto, no es la vejez la que nos amenaza, son nuestras ideas, nuestras conductas y sobre todo nuestra disposición interior a la obediencia y al conformismo las que nos precipitan en ella. Por lo tanto, estamos viendo que lo de la vejez, punto suspensivo, ¿no? También es un texto de Ana Fraser. El año 2025 se ha declarado el Día Internacional de las Personas Mayores con un lema muy concreto, que son las personas de edad, impulsa la acción local y mundial en nuestra aspiración, en nuestro bienestar y nuestros derechos. Ya hablamos de que tenemos aspiraciones, de que hablamos de ese bienestar que tanto hablamos y también que tenemos los derechos y queremos tener los derechos. Fijaros que en nuestra ley en España, en la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres, habla de las mujeres mayores como un colectivo de especial vulnerabilidad y explica que los poderes públicos deben adoptar medidas para este fin. Incluso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también habla del colectivo de mujeres vulnerables y que hay que prestar también atención y adecuar los recursos existentes para combatir la violencia de género. Y más, también el Foro de Generación de Igualdad, que culminó con el lanzamiento del Plan de Aceleración Global para promover la igualdad de género, en este foro incluyeron a la mujer en todas sus edades. Pero aún así, y de los grandes pasos que se están dando para alcanzar la igualdad, las realidades específicas que afrontamos las mujeres mayores, por ser mujeres, por ser mayores, seguimos estando invisibilizadas. Es decir, nos perdemos. Bien, ¿qué reflexiones nos da este tema? Sí. Reflexionemos sobre una paradoja compleja, y es la longevidad se ha convertido en un hecho sin precedentes, ¿no?, en la historia de la humanidad. Nos permite disfrutar de una esperanza de vida alta, en España, altísima, pero lo que nadie se siente a gusto es identificarse como una persona mayor. Es decir, nos encanta tener esa esperanza de vida, hablamos de tal, pero después identificarme yo como una persona mayor no es de lo que me gusta. ¿Por qué identificarse como joven es positivo y identificarse como mayor es negativo? Yo he puesto un cartel que tanto a Pilar Carrasco como a mí le va a traer grandes recuerdos. Es un cartel del año 1999 sobre el Año Internacional de las Personas Mayores. En este año, más o menos, nosotros comenzamos en esta universidad un programa que hoy día ya es muy conocido, pero entonces era una experiencia piloto, que era el programa de la Universidad de Mayores. Es decir, se trabaja con personas mayores de 55 o 60 años, acuden a la universidad y se forman en 3 cursos académicos en diferentes asignaturas. Nosotros en ese momento teníamos una asignatura que se llama Prevención en la edad adulta. Hoy tendríamos que llamarle Prevención en la edad adulta mayor, a lo mejor. Pero en esto llevamos muchos años haciendo, pero comenzamos. Y en ese comienzo de ese curso, este fue el cartel que poníamos para hablar de mayores. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué es positivo y mayor es negativo? Cuando se mayorea en qué etapa fisiológica de la vida. Pues la explicación yo creo que es bien sencilla. Nadie quiere formar parte de quien la identifican como población dependiente, improductiva, enferma, frágil, vulnerable, asexuada, ni deseable, ni deseada, sin atractivo, ni belleza, triste, sola, arenada, torpe, incapaz, sin criterio propio, como una carga del estado de bienestar, para la familia y para el Estado. Por lo tanto, esto es un texto sacado de Helpage Internacional, habla de mujeres mayores. Es decir, que nadie quiere identificarse con estas características, porque queremos, como lo he dicho al final, queremos seguir vivas, por supuesto, pero queremos disfrutar de la vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Es decir, esta discriminación no anda sola, se interrelaciona con otras muchas, haciendo que este imaginario social de la vejez empeore aún más en el caso de las mujeres mayores. Y hablamos del envejecimiento como si fuera un problema, cuando en realidad es uno de los grandes logros sociales que tiene la sociedad en este momento.
Es decir, hace unos años la esperanza de vida era muchísimo menor, ahora estamos en 80 y tantos años. Si hemos conseguido vivir muchos más años, ya veremos si mejor o peor, pero muchos más años, y esto es un logro que se ha conseguido. Y muchas veces lo hablamos como si fuera negativo, es decir, como, eso de... Voy a utilizar los viejos, ese grupo ha hecho mucho para que vosotros estéis aquí. Algunos datos. Hay un estudio curiosísimo que se ha hecho en Cantabria, y lo que hicieron fue hacer un estudio mirando las notas de prensa que hablaban de mayores en el día previo al Día Internacional de las Personas Mayores y también unido a la Navidad. El 55% de las notas y el toque de información era negativo hablando de mayores y se centra fundamentalmente en temáticas como la soledad deseada, el coste del estado de bienestar del sistema de pensiones o el envejecimiento demográfico. El 70% de las imágenes muestra personas mayores frágiles, dependientes o solas. Hay una ausencia total de personas mayores diversas, por raza, migrantes, colectivos LGTBI o de temáticas como vida sexoafectiva, actividades de aprendizaje, ocio activo. Es decir, las voces de las personas mayores solo son fuente periodística en un 26,36%. Es decir, solamente un 34,5% de esas piezas de prensa se hablaba de mujeres mayores, cuando nosotros, nuestro promedio, ya sabéis que estamos más de un 50%, un 56%. Es decir, vuelvo a insistir que estamos invisibilizadas. Algún dato más. Los estereotipos que existen de personas mayores identifican la vejez con la enfermedad, con la fealdad, con la dependencia, con el aislamiento y con la disminución de capacidad. Aunque en los últimos años encontramos cada vez procesos culturales que reflejan la vejez de una forma mucho más diversa y con más optimismo, la verdad es que sigue ofreciéndose una visión distorsionada de la vejez y negativa del hecho de ser mayor. Los estereotipos se asocian a la vejez tienen un impacto muy fuerte en las personas mayores y provocan actitudes discriminatorias, prejuicios, paternalismo. Toda esta idea nos dice que el envejecimiento hace que se perciba como algo ajeno a nuestra identidad, algo que hay que huir o rechazar, algo por lo que hay que luchar. No tenemos que luchar contra el envejecimiento, tenemos que vivir el envejecimiento. En el tema de la economía, bastante interesante, sí. Hay una autora que ha trabajado mucho en el tema de la economía y la salud de las personas, que es Miguel Ángel Durán, y ella parte de que el gran trabajo que sostiene la vida, como el día de cocinar, cuidar, organizar, está llevado por mujeres, pero no se contabiliza en la economía formal. Más todavía, en el caso de las mujeres, cuando se jubilan, siguen trabajando igual. La jubilación igual que trabajaban antes en el medio del hogar. Pero todos esos cuidados, llamados no informales, el cuidado informal es la fuente de recursos invisibles, pero toda esa parte no informal que está en el hogar no se contabiliza a la hora de la economía en nuestro país. Más todavía, de cada 100 horas de trabajo remunerado, se trabajan de 130 a 165 horas en los hogares. Este trabajo se centra en el cuidado, lo producen personas mayores, lo consumen personas mayores y lo llevan mujeres mayores. En el caso de las mujeres mayores, la vejez se percibe con unas connotaciones aún más negativas, marcadas por lo que supone ser vieja en una sociedad machista. En nuestro ideario de colectivo, en la sociedad de las mujeres está dedicado a la belleza, a la juventud, a la capacidad de ser madre y esposa, y esto hace que las mujeres mayores estén infrarrepresentadas en el cine, en la publicidad, en los productos culturales en general, y cuando aparece lo hagan desde su rol de abuela o cuidadora asumiendo un papel secundario y cargado de estereotipos. Ya sabéis que las artistas, cuando se hacen mayores, igual que una persona joven en un momento la pueden hacer mayor, las personas mayores ya no participan en otro nada más que en papeles de mayores. Por lo tanto, además vemos que encontramos una visión de la mujer muy encarnada a la imagen de bruja, fea, gruñona. Esto es real, de datos que aparecen en la zona de las mujeres. Pero, mientras que los hombres y los adultos, hombres mayores, aparecen en los medios de comunicación y pueden tener una posición privilegiada, tener parejas jóvenes, en el caso de las mujeres mayores ven limitada la estabilidad en relación a otras parejas. Por ejemplo, se habla de hombres cincuentones en positivo, ¿no?
un hombre sin condón, atractivo, no se habla de una mujer sin condón igual, para nada. Para nada. Luego fijaros los estereotipos tan diferentes que tenemos. Pues todo esto incide en la forma en que se trata a las mujeres mayores, pero también en la visión que se tiene de las mujeres mayores sobre su vida, sobre su identidad. Todo lo anterior tiene base en algo que yo voy a hablar ahora, que son los determinantes sociales de la salud, que están en íntima relación con la salud de las mujeres mayores y desde luego nuestra salud. Y antes de entrar en una serie de consideraciones que voy a hacer sobre este tema, fijaros que cuando nosotros hablamos de salud de las personas mayores, nosotros hace unos años en la Comunidad de Madrid hay un estudio hecho de tipo cualitativo muy interesante que se hizo por grupos de edades. No había grupos de personas mayores, no se especifica hombres mayores, sino hombres mayores. En general, cuando se les preguntaba a las personas mayores qué entendían por salud, que es la base de todo lo que estamos hablando hoy, qué entendían por salud, fijaros que en las personas con polipatología, con polimedicadas, así que tenían una serie de problemas, decían que salud era igual a movimiento. Si se podían mover, tenían salud. Ese era el kit de la cuestión. Eso es lo que delimitaba el tener salud. Por lo tanto, si sabemos ya eso de las personas mayores, vamos a ir trabajando en una línea de acorde a lo que nos están diciendo. Estos estudios no son vueltos a ser más. Bien, la primera consideración que tenemos, la primera es que no podemos perder de vista que las mujeres mayores somos muy diversas y que por tanto no podemos caer en generalizaciones ni homogeneizar nuestras necesidades y experiencias, pero sí queremos mostrar que muchas de las dificultades que atravesamos, nuestro proceso de envejecer tiene una misma estructura social. Por tanto, somos diversas, pero el eje social se mantiene. Más todavía, las personas mayores, que lo sabemos, ha dicho muchas veces, representamos una proporción cada vez mayor en el total de la población. Si nosotros, en vez de estar en una sesión de este tipo, estuviéramos más cercana, le digo, oye, ¿por qué crees que el código postal afecta tanto a nuestra salud? Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra y a partir de ahí se ha utilizado, en el que se ve que dependiendo del código postal, el código postal en Madrid nos marca una delimitación geográfica y de población, y sin embargo la mortalidad puede cambiar mucho, ahora veremos. Esta interacción de nuestro cuerpo biológico con un código postal hay que entenderlo muy bien con la aparición de determinadas patologías que no tienen que ver con la parte biológica, sino que ocurren con los factores sociales. Entonces ya, yo siempre pongo un ejemplo, y se lo cuento a mis alumnos, y creo que ocurrirá. No soy adivina, ni sabia todavía, pero creo que ocurrirá. Y es que cuando la inmobiliaria descubra que hay un factor que la mortalidad es diferente por zonas de Madrid, cuando vayamos a comprar una casa, no verán también de esto. Eso va a ocurrir seguro. Mañana ha pasado dentro de un año, porque todavía no se han enterado. Pero esto ya es así. Por lo tanto, la salud y la enfermedad son cuestiones individuales. Sí, dependen del entorno físico y social, de donde vivimos y en gran medida del sistema sanitario que tenemos. Es decir, que no es el sistema sanitario el que nos determina. No. Es una parte más. Para el año 2050, 2/3 del planeta vamos a vivir en ciudades. Ya estamos viviendo en ciudades la mayor parte de la población. Madrid es un ejemplo muy importante de este tema. Se han hecho estudios y hay un estudio muy interesante que se hizo de desigualdad social. Me voy a contar detalles, ¿no? 10 años es la diferencia en esperanza de vida entre los barrios más ricos y los más favorecidos de Madrid. No he puesto cuál es. El que quiera les recuerdo porque está después. Son estudios publicados por todos sitios, pero que sepáis que vivir en un sitio 10 años es mucho, ¿no? No. Por lo tanto, hay que pensar. Por tanto, la importancia del código postal como ejemplo de esta delimitación lo vemos en que los lugares que han visto nacer en nuestros cuerpos, la estantería llena de libros que había en casa, o la estantería vacía, la clase social, el nivel económico y cultural del que venimos, al que hemos llegado con los años, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, pertenecer a la minoría étnica, venir de determinados países, el color de nuestra piel, nuestras creencias culturales, ideológicas, ser pobre o rico, nacer en barrios sin acera o en barrios donde todas las casas tienen piscina privada,
vivir en una sociedad con justicia social o en una sociedad donde haya desigualdad tiene que ver con nuestra salud. ¿Sí? Bueno, todo esto nos lleva al tema de determinantes sociales. Voy un poquito más rápido. Los determinantes sociales son las condiciones sociales en que las personas viven, trabajan y tienen influencia sobre el proceso de la enfermedad. Y son características sociales dentro de las cuales la vida transcurre. Es decir, son todos los factores sociales, económicos, culturales, étnicos que tienen influencia en nuestra salud. Es decir, se trata de los aspectos claves en los que las personas vivimos a diario. ¿Sí? Todo ese paquete está delimitado en nuestra salud. Es decir, este es el modelo de determinantes sociales. En la parte primera está lo genético y, como veréis, está sobredeterminado por diferentes capas. Y la última es los determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales que delimitan y determinan nuestra salud. Es decir, nuestra salud no está delimitada solamente por lo biológico. Eso que se dice, es que nace y tiene... No, nacemos con una carga genética, pero esas consideraciones, todo eso nos van sobredeterminando nuestra salud. Y estos son los determinantes sociales. Resulta que los determinantes sociales son los que nos marcan nuestro día a día. Y tenemos que evidenciarlo. Bueno, como me queda poco tiempo, yo voy a dejar la diapositiva, no voy a poner una serie de estudios que hablan de determinantes sociales, por ejemplo, y me voy a ir a uno que se ha hecho en España, en la que habla de la influencia de los determinantes sociales en la evolución de la calidad de vida de las personas mayores, y comparan con Europa. Entonces, se ha visto que la calidad de vida disminuye por la edad, especialmente en las mujeres, que la diferencia de género persiste en la mayoría de las regiones europeas, siendo menor en los países del norte de Europa, que un mayor nivel educativo y una mejor situación económica se asocia a una calidad de vida más alta y más estable en el tiempo. Que la dificultad económica, la depresión, el bajo nivel educativo son factores estrechamente vinculados con una peor calidad de vida, sobre todo en mujeres, en los países del sur y este de Europa. Y que el lugar de residencia y las redes sociales parecen actuar como factores protectores, particularmente las mujeres que viven en entornos rurales. Hay un estudio súper interesante, se ha hecho un vídeo, un proyecto de investigación que se llama Desigualdades, clase, género y salud, en el que el título del proyecto es mejor prevenir que curar cuando el envejecimiento está detrás de la puerta. Interacción entre determinantes sociales de salud en España. Bueno, sigue hablando, finalmente lo que cuenta la investigación es el mismo que me diciendo ahora mismo, que las desigualdades de género se han mostrado como un factor contextual con una gran capacidad explicativa sobre las desigualdades de salud en España, sobre todo en el caso de las mujeres. Hay algunos más que me voy a pasar, pero porque hay una investigación del mismo tipo y me apetece más decir la última diapositiva. Estos datos confirman que las desigualdades sociales y de género continúan afectando al bienestar de las personas y ponen en relieve la necesidad de políticas públicas sensibles al género y a los determinantes sociales. Promover una educación equitativa, de apoyo social y garantizar las condiciones económicas dignas son estrategias esenciales para mejorar la calidad de vida de la población envejecida en Europa, entre ellos España. El análisis de los determinantes sociales es crucial para definir políticas sociales innovadoras, eficientes tanto desde la perspectiva de la justicia social como de la estimación de los recursos. Presentan un gran desafío. Es necesario trabajar con los determinantes sociales en todas las políticas para poder saber qué está ocurriendo. Y por último, no lo voy a leer, pero Cultura en Vena es una fundación que trabaja fundamentalmente con uno de los apartados que tiene, se llama Nueva Longevidad, y lo que trabaja es la cultura y la salud. Ha presentado este manifiesto hace muy poquitos días y ellos hablan de lo que es una persona mayor, no como una sigla fija, sino como una etapa que hacen con la vejez. Bueno, yo creo que ellos hablan de múltiples vejeces, pero me voy al último punto y dice: la longevidad no es solo vivir más, es vivir con sentido, con presencia y con derecho a ser parte. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. No es que queramos vivir, todos queremos vivir más, nadie quiere morirse, nadie. Pero hay que vivir con sentido, con presencia, que se nos vea que estamos ahí, y con derecho a formar parte. Es decir, no queremos ser un objeto sentado ahí, no queremos opinar y decir qué es lo que queremos. Y yo creo que esto es fundamental en nuestro papel
de personas mayores, de mujeres mayores. Y mi última diapositiva, y esto sabe Pilar, que se la dedico a ella siempre. A mí me gusta la diosa Igeria y me gusta Plinio Tinto. Y esta frase me la enseñó Pilar Carrasco hace muchos años. Y yo todas mis presentaciones, todas las termino con ella. Todas las cosas están dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre. Hay una frase de André Gide, premio Nobel, que vivió del año 1869 a 1951. Esta es mi última diapositiva. ¿Qué es lo que quiero recordaros? Los determinantes sociales. Cuando pensemos en salud, pensar en los determinantes sociales, porque son los que nos están determinando nuestra salud. Y ahí influye, ya lo habéis visto, la educación, la raza, los estilos de vida, las condiciones sociales, y todo eso nos sobredetermina. Es decir, una persona sola no es la que decide si enferma o no enferma. Eso que nos contaban no es cierto. Y lo digo así de claro, no es cierto. Hay muchos más condicionantes que tenemos que valorar. Y recordar el código postal. Con ese ejemplo ya lo veis todo. Cambia donde viva y ahí tenemos que valorar las relaciones sociales, si hay parques, si hay avenidas, si podemos pasear aquí. Nada, muchísimas gracias. Gracias, Carmen, porque nos has situado en lo que yo os voy a contar ahora. Yo voy a ir al fondo de lo que significa esto de los condicionantes sociales, el cuidado narrativo de las mujeres mayores en la atención primaria, esa subjetividad, ese malestar de género y ética del acompañamiento desde la práctica enfermera. Uy, estoy un poco nerviosa, Bueno, para mí es un honor. ¿Qué me pasa ahora? Un momento, por favor, que me centro. Bueno, para mí es un honor participar en estas jornadas sabias porque es un espacio que reivindica una atención digna, justa y transformadora para las mujeres mayores. Agradezco de corazón esa invitación por la oportunidad de compartir desde la enfermería comunitaria una mirada que nace de la práctica, de la escucha, del compromiso ético con quienes han sostenido esta vida, las mujeres mayores. Hablar de salud de mujeres mayores es hablar de historias invisibilizadas, de cuerpos atravesados por las desigualdades, de malestares que no caben en los protocolos biomédicos. Es hablar también de resistencias, silenciosas, cotidianas y profundamente políticas. Porque la atención sanitaria debe de ser política, no debe ser personal. Desde la consulta enfermera, cada encuentro puede ser una puerta abierta al reconocimiento, al autocuidado y a la autonomía de estas mujeres. Pero para que eso ocurra necesitamos, el título de esta ponencia, escuchar sin prisa, sin juicios, sin etiquetas. Necesitamos recuperar el valor narrativo de la salud, permitir que cada mujer mayor cuente su historia, no solo sus síntomas y sus malestares. Mi comunicación, por lo tanto, propone justamente eso, una práctica del cuidado que reconozca el ciclo vital, los mandatos de género, la violencia estructural y esas resistencias invisibles que no dejan a las mujeres salir de los malestares. Porque escuchar desde la enfermería es cuidar, y cuidar con dignidad es una forma de justicia hacia la sociedad. Gracias a todas y a todos por estar aquí hoy y por construir juntas y juntos este espacio de sabiduría compartida. Como bien me presentó Nora, mi trabajo de campo más amplio es el de la violencia de género y sobre todo violencia de género en mujeres mayores, algo que ha estado invisibilizado durante muchos años y como también se hablaba en la mesa, se acumulan 50 años de violencia, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres mayores cuando nos hablan de la violencia ya llevan un recorrido bastante importante, ¿no?
La violencia de género en mujeres mayores, invisibilización institucional y una necesidad de una mirada feminista desde atención primaria. Esta comunicación aborda, por lo tanto, la violencia de género en mujeres mayores desde una perspectiva narrativa, ética y feminista, visibilizando esos malestares de género. Escuchar el malestar y las resistencias invisibles de las mujeres, porque la violencia de género en mujeres mayores ha sido históricamente invisibilizada en los discursos institucionales. Como bien ha dicho Carmen, pues en la ley nos nombra un poco, en el Pacto de Estado nos nombra un poco, pero no hay lugares específicos donde se nombre la violencia de género contra las mujeres mayores, y tampoco en las estadísticas oficiales. A menudo se confunden con conflictos familiares, con problemas de convivencia o con esos malestares propios de la edad. Bueno, cosas del día a día. Bueno, en todas las parejas hay problemas, ¿no? Hoy vamos a mirar y a proponer una mirada interseccional, como también decía Pilar, ¿no? Una mirada interseccional que entrelaza el género, la edad, la historia de vida y la salud comunitaria, para comprender cómo esas trayectorias vitales de muchas mujeres mayores han sido marcadas por esa obediencia impuesta, por ese recato emocional y el sacrificio silencioso durante tantos años, a través del análisis narrativo y clínico del caso de Mercedes, que se plantea la necesidad de reconocer no solo esa violencia explícita, sino también las resistencias invisibles que hacen que no pueda salir de esta violencia, y cómo esta mujer ha sobrevivido tantos años a ese maltrato sin ninguna escucha. Porque escuchar el malestar de las mujeres invisibles, porque tienen factores agravantes como esa dependencia emocional. Llevan 50 años sometidas, escuchando y de dependencia. Tienen esa dependencia económica, el aislamiento, los mandatos tradicionales, el miedo al estigma y el miedo a la institucionalización. Porque para las mujeres mayores salir de la violencia es muy difícil, porque existen pocos recursos habitacionales donde ellas puedan ir, y el recurso más fácil es que abandonen el hogar y se vayan a una institución, a una residencia. Entonces para ellas es muy difícil. Todo ello dificulta la ruptura con la relación violenta y agrava el impacto en su calidad de vida. Las leyes y prácticas discriminatorias contra las mujeres mayores alimentan la violencia y el maltrato. Esto lo dijo la Asamblea General de Naciones Unidas hace ya muchos años y se ha trabajado poco en ese sentido. Porque detrás de cada síntoma, detrás de cada mujer mayor que aguanta, hay una biografía que merece ser escuchada. Las mujeres mayores han sido socializadas bajo mandatos de obediencia, sacrificio y silencio. Interiorizaron el ideal de madre esposa, de Marcela Lagarde, que es un tema que me gusta a mí utilizar, ¿no? El de cuidar, callar, servir, la virginidad, el matrimonio, la maternidad como destino. Perdón, que me estoy... Ser mujer era ser para otros. Hoy escucharlas es devolverle el derecho a ser ellas mismas. Mercedes, el legado de la violencia psicológica. La historia de Mercedes no es excepcional. Es representativa de muchas mujeres mayores, cuya subjetividad ha sido moldeada por un contexto sociocultural profundamente patriarcal.
Su relato permite encarnar conceptos teóricos que la atraviesan, que no solo explican lo vivido, sino que revelan cómo el cuerpo femenino se convierte en lugar de memoria, denuncia y resistencia. Mercedes llega a la consulta con los hombros caídos y una bolsa pequeña de medicamentos que ya no le hacen efecto. Tiene 76 años y dice estar cansada de todo. No sabe exactamente qué le pasa, pero se siente despistada, con dolores crónicos, con insomnio, con cambios de humor, con ansiedad por la comida. Su historia clínica está llena de pruebas, de tratamientos, de derivaciones a especialistas, pero lo que emerge en la consulta es otra cosa. Una biografía marcada por el control, por la violencia psicológica y por la negación de la autonomía. No me pegaba, me hacía sentir que no valía nada. Yo no podía salir sola ni tener amigas. Me decía que si le dejaba me iba a quitar a mis hijos. Este relato cifrado en el lenguaje del síntoma requiere una escucha clínica que reconozca ese sufrimiento subjetivo y lo inscriba en una historia de género. En su relato no aparece la palabra violencia. Es muy difícil que las mujeres mayores pidan cita en consulta o vayan a consulta y digan, mira, que mi marido me pega o me dice que no valgo para nada. Es muy difícil. Por eso tenemos que mirar más allá y dejarlas hablar, ¿no? Porque en su relato no aparece la palabra violencia, pero sí que aparecen frases como me gustaría estar más tranquila. No quiero que mi marido me vea llorar, pero me controla hasta lo que compro. Una de las mayores preocupaciones y que más malestares crean en las mujeres es la dependencia económica, ¿vale? La dependencia económica provoca malestares en las mujeres como dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda. Hay muchos estudios que así lo avalan. Cuando habla de su vida, la historia se despliega en silencio. Una infancia en un pueblo gallego, bajo la sombra de la religión, una juventud marcada por la culpa, el recato, la necesidad de casarse bien, un matrimonio largo, etc. Mercedes nunca denunció, nunca pidió ayuda. Esto es un caso real, nunca se permitió pensar que eso era violencia, pero ahora su cuerpo lo dice todo. En consulta no pide etiquetas, solo pide que alguien la escuche, porque en el cuerpo de Mercedes hay una biografía completa que nadie ha querido mirar. Desde aquí, ¿cuáles son las claves para la escucha ética desde la enfermería comunitaria? Pues reconocer el malestar como una experiencia situada, no solo como clínica. Nombrar las biografías de cuidados, silencios y sobrecargas de esa mujer y evitar la medicalización automática de ese sufrimiento. Acompañar con dignidad, con autonomía y con justicia. Porque visibilizar no solo la violencia vivida, sino también las resistencias invisibles que rodean a esa mujer y que sostienen su vida. Reconocer el malestar y acompañar con dignidad, con autonomía y con justicia. Pero ¿a qué desafíos nos enfrentamos los profesionales de atención primaria a la atención a mujeres mayores víctimas de violencia de género? Pues los desafíos son grandes,
porque en el caso de Mercedes nos permite mirar con profundidad las capas de malestar, el silencio y las resistencias que se entrelazan en su historia. En primer lugar, uno de los desafíos es la detección, que se hace difícil, porque exige una sensibilidad clínica y ética, porque no basta con preguntar, porque hay que leer los gestos, las palabras que no se dicen, los síntomas que no encajan. La cronificación del silencio nos interpela como profesionales, porque cómo afecta una relación de más de 50 años a la percepción de lo que es la violencia. ¿Qué hacemos frente a la normalización del maltrato de mujeres que han aprendido a callar para poder sobrevivir? La vergüenza. Nos enfrentamos a la vergüenza de esas mujeres, al estigma social. Siguen siendo barreras muy potentes para nosotros, porque para las mujeres es muy una barrera infranqueable el que dirán, pesa mucho en ellas, educadas en el deber de sostener a la familia a cualquier precio. ¿Cómo podemos crear espacios donde hablar no sea una traición, sino un acto de dignidad? Y por último, que ya lo he nombrado antes, la dependencia económica y emocional que sostiene esta violencia en las mujeres mayores. Estos puntos claves no son solo preguntas clínicas, son también invitaciones a repensar nuestra práctica como profesionales, a construir una atención primaria que escuche sin prisa, que cuide sin juzgar y que reconozca en cada mujer mayor una historia que merece ser contada y acompañada. Separarse de su agresor implica miedo a la soledad, ruptura de mandatos generacionales y, como decía una amiga mía, estas mujeres mayores nacieron con un proyecto de vida proyectado al que al final se les rompe y se les cae, ¿no? Porque era un matrimonio feliz, una vida proyectada dentro de unos cánones, ¿no? Pero también abre puertas a nuevas redes, nuevos espacios y nuevas formas de cuidado. Por lo tanto, es imprescindible que escuchemos a estas mujeres porque las estamos dando ayuda para salir. ¿Cómo trabajo yo esto? En consulta. Bueno, pues lo trabajo a través de la historia de vida como mujer que se inspira en el trabajo original desarrollado por la Asociación de Mujeres para la Salud, entidad feminista con más de 30 años de trayectoria en el acompañamiento terapéutico a mujeres desde una perspectiva de género. Esta es una herramienta feminista para la reflexión personal y el acompañamiento clínico. Es una propuesta dirigida a mujeres mayores, pero también dirigida a profesionales sanitarias, a trabajadoras sociales, a educadoras que deseen abrir espacios de escucha activa y reconstrucción biográfica de las mujeres. Y os invito a... dejaré un guión de historia de vida porque os invito a todas las mujeres a que reflexionéis sobre nuestra historia de vida. Se puede abordar como cuaderno personal, como narrativa libre, como collage emocional o como una entrevista acompañada. Lo importante no es la forma, es el proceso. Aquí os dejo las 5 estaciones con las que podemos empezar y luego cada una ir desarrollando. Vamos a hablar un poquito, ¿me queda poco? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la primera estación, que es la infancia y la adolescencia, que, bueno, como ya os he comentado antes, es el contexto vital donde ya se desarrolló y creció, ¿no? Con todos esos roles de género y estereotipos, pero lo más importante es esta escucha enfermera, ¿no? Donde debemos validar la historia de origen como parte de ese malestar actual y reconocer el impacto que esa socialización de género que hemos visto repercute en la salud emocional de las mujeres. La segunda estación
La segunda estación, la vida adulta y el modelo de pareja, muy importante. Esta es una estación que debemos de trabajar mucho con las mujeres porque, bueno, pues esa relación de pareja, ese matrimonio a los 20 años, modelo de familia de dependencia, de obediencia, esas relaciones sexuales no deseadas, ese control económico, ese desprecio, ese miedo y esas cargas de cuidado en soledad, sin corresponsabilidad que han tenido las mujeres mayores, ¿no? Y la escucha enfermera sería nombrar la violencia estructural, evitar la medicalización de ese sufrimiento y ofrecer un espacio seguro para relatar sin juicio. La consulta de la enfermera. Pues en la consulta de la enfermera, como ya hemos visto, Mercedes nos presenta síntomas muy importantes, pero sobre todo tenemos que mirar su baja autoestima, su aislamiento, su invisibilización de capacidades, ¿no? Y todos esos malestares de género que hemos estado viendo a lo largo de la mañana. Es muy importante para mí algunas autoras como Marcela Lagarde, ¿no? O como Victoria Sau, que Victoria Sau expresa con claridad que la salud femenina no puede entenderse al margen de la historia cultural, ni de esos determinantes sociales de la salud que han convertido a las mujeres en sujetas de deber y no de deseo. En el cuerpo de Mercedes habita no solo ese dolor físico, sino un relato truncado, una subjetividad deteriorada por décadas de sumisión y de renuncia. ¿Cuál es la escucha de la enfermera? Detectar esos signos de violencia de género, en lo que nos cuenta, acompañar desde la empatía, sin presión, facilitar el reconocimiento de esos malestares como legítimos. Y es importante que no metamos prisa, que dejemos a la mujer que siga sus pasos. Sobre todo en mujeres mayores es muy difícil esta salida de violencia. Voy acabando. La cuarta sección, estamos ya en la etapa del envejecimiento. Esta es una etapa ya que la hablamos como transformación, ¿no? Porque Mercedes llega a la vejez tras más de 5 décadas de relación marcada por violencia psicológica, por desprecio cotidiano y por esa dependencia que hemos visto. Mercedes ha sostenido la vida familiar, ha protegido a sus hijos e hijas, ha sobrevivido sin apoyo institucional. Su capacidad de adaptación, su intuición y su deseo de bienestar han sido formas de resistencia invisibles. En la consulta enfermera comienza a nombrar sus malestares como violencia, participa en un grupo de mujeres mayores, recupera su autonomía, mejora su salud y se plantea una vida propia. Reconoce que su historia merece ser contada, escuchada y transformada. Mercedes no solo envejece, se reescribe su historia con nosotras, porque su vejez es ahora un espacio de dignidad, de memoria y de decisión. Y esto más o menos, bueno, os hice una infografía con esto que yo creo que todas las mujeres se lo deben llevar y exigir a vuestra enfermera que lo cumpla, porque hay que ser pues, activas sin juicio, que tenga en cuenta todo nuestro contexto, narrativa y participativa, orientada al autocuidado y desde luego con un enfoque feminista. Y como conclusiones, pues deciros que, que este recorrido nos recuerda que vivir más no basta, que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Si no podemos vivir mejor. Además, las mujeres mayores tienen derecho a una vida con autonomía, respeto, libertad, lejos de la violencia y del olvido. Desde la atención primaria tenemos la responsabilidad de escuchar sin prisa, de reconocer sus malestares legítimos y sus resistencias como sabiduría acumulada. La ética del cuidado, el enfoque feminista y
y la historia cultural se entrelazan aquí para construir una mirada integral, no infantilizada, no silenciada, no abandonada, porque mirar a las mujeres mayores en su complejidad es también mirar a la sociedad en el espejo de su memoria pendiente. Y para terminar, unas frases para reflexionar, que son: escuchar con respeto es sembrar autonomía. Cada historia contada es un acto de reparación. Cuando cuidamos con escucha, devolvemos a las mujeres mayores el derecho a ser protagonistas de su vida. La dignidad comienza cuando dejamos de hablar por ellas y empezamos a escuchar con ellas. Cada historia de vida que se nombra rompe el silencio de una sociedad que aún debe aprender a cuidar.